Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy. Les solicitamos, como siempre, por favor sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Gracias, Caro. Buenas tardes. Como siempre, a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida. Hoy continuaremos nuestro viaje por el mundo a una región de las más interesantes de Europa, que durante mucho tiempo fue casi olvidada. Cuando se hablaba de Europa, nunca se pensaba en los países balcánicos, cuando realmente contienen gran parte de la esencia de Europa. Estos países, independientemente de su antiquísima historia,
que se inicia con los pueblos ilíricos, tribus búlgaras, etcétera, fue una de las grandes colonias griegas y posteriormente romanas. De hecho, la mitad de la península balcánica es de origen, ¿qué les puedo decir? Tiene ascendencia romana y inclusive en su religión es religión católica, y en el sur de la península balcánica es religión ortodoxa griega. Bueno, vamos a iniciar por este mundo, por la parte de la costa, que es una de las regiones más bellas del mundo. La costa del Adriático incluso es poseedora de uno de los mares más eléctricos. El azul del mar Adriático es único. Inclusive hay mucha gente que lo atribuye a ciertas algas microscópicas que hay en sus aguas, sales, etcétera. Pero la realidad es que el azul del Adriático es un azul intenso, un azul cobalto, que nada más de verlo nos hechiza, nos conmueve, nos subyuga. Aquí tenemos Europa, aquí está Italia, y todo esto, esta península, esta gruesa península arrinconada entre el Mar Negro y el Mar Adriático, es la península balcánica. E incluso Grecia es parte de la península balcánica. Por supuesto, a los griegos no les gusta que les digan balcánicos. Para ellos, el ser griegos es como venir de la más alta aristocracia espiritual, intelectual e histórica del mundo. Si no es lo mismo ser balcánico que griego. Es muchísimo más prestigioso ser griego, entonces ellos como que no aceptan tanto el adjetivo o el calificativo de balcánicos, pero geográficamente son parte de la península balcánica. Todas estas cordilleras que cruzan, esta continuación de los Alpes, que son en general se llaman los Alpes balcánicos, aunque en Albania les llaman los Alpes los Alpes ilíricos, etcétera. Todo esto es una continuación de las cordilleras alpinas, y en la parte de la costa es donde están sembradas algunas de las ciudades y de los pueblos más bellos del mundo. Ahora que vamos a empezar con este recorrido, creo que todo el mundo va a quedar hechizado. A mí me han hecho preguntas de si los pueblos del Adriático se pueden comparar a los pueblos de la península amalfitana, de la costa amalfitana o de la costa de Cinque Terre en la Toscana, en la Alta Toscana. Son diferentes, tienen diferente sabor. Los pueblos de la Toscana y también de la costa amalfitana están sobre laderas de montañas, entonces casi parece que las casitas están una encima de la otra. En la costa del Adriático es diferente la posición. Sí tienen un poco de planicie antes que las montañas empiecen a elevarse, sobre todo en la costa dálmata. La costa dálmata es precisamente la costa de Croacia hasta Dubrovnik. Después ya viene la parte de Montenegro y de Albania, que tiene una costa bellísima, y la costa griega del Mar Jónico, que también es una maravilla. Todas esta cadena de pueblos era lo que antiguamente era Yugoslavia. Yugoslavia era todo esto, sin contar Albania, pero incluía Eslovenia, Croacia,
Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y, bueno, Kosovo, Macedonia, etcétera. En la actualidad se han separado y forman esta serie de países. Vamos a ver hoy todo lo que es esta parte de la costa adriática y el próximo martes vamos a ver los países de la costa del Mar Negro, y me refiero a Rumania, Bucarest y Serbia, aunque Serbia no tiene costa con el Mar Negro. Toda la parte que tuvo influencia romana es la parte desde Dubrovnik hacia Eslovenia, y la parte que era básicamente griega es Montenegro, todo el resto de la península balcánica. La serie de pueblos que lo invadieron, sería interminable hacerles una historia, pero es una de las historias más fascinantes que hay. Es toda una novela o una secuencia de novelas donde ha habido invasiones, peregrinaciones, saqueos y sobre todo una efervescencia cultural como en pocas zonas del mundo. Vamos a empezar de sur a norte, desde Albania. Aquí lo pueden ver, está muy claro. Este es Albania, en el extremo sur, que ya da enfrente del tacón de Italia. Aquí está Albania. Después viene arrinconado entre Albania y Bosnia y Herzegovina, está Montenegro, y pegado en una como península que se va haciendo más angosta cada vez hasta prácticamente desaparecer al tocar a Montenegro, está Croacia. Croacia es como un hocico de dragón que se está comiendo a Bosnia-Herzegovina y continúa hasta el país de Eslovenia, donde está aquí pues casi arrojado al Golfo de Venecia, la ciudad de Trieste. Vamos a empezar con Albania. Albania es turísticamente hablando la más nueva de todas estas, de todas estas naciones. Antes se creía que Albania no tenía esos atractivos de los otros países y era básicamente la ignorancia. Aquí tenemos, bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en la portada, lo vamos a ver más adelante, es la fortaleza de Girocrasta. Aquí estamos en la capital de Albania. Esta es la plaza de Skanderberg. Skanderberg es la plaza central, y Skanderbeg precisamente era, o que también era el Alejandro así le llegaron a bautizar, a poner como apodo, el Alejandro de Albania. Fue un caudillo, un líder muy importante de Albania que luchó contra los otomanos. Sus hazañas para detener a los turcos fueron legendarias. De hecho, él hizo alianza con Vlad Tepes, el famoso Drácula, que para los rumanos es un insulto que lo consideren un personaje de cuento de terror. Vlad Tepes también los rumanos lo consideran como un caudillo, un héroe nacional, aunque no tanto de la dimensión de Skanderbeg. Skanderbeg es el héroe de Albania. Aquí tienen la Catedral Bizantina en Tirana. Y lo más interesante de Albania no es tanto su capital, sino su provincia. Por ejemplo,
esta ciudad que le llaman la de las 1000 ventanas, que es la ciudad de Berat. Toda se despeña hacia la barranca, hacia el río, desde su montaña, donde está parapetada con un castillo. Esta ciudad de Berat, como les decía el otro día, si estuviéramos en México, ya la hubieran hecho pueblo mágico. La verdad es que es un sitio fascinante. Como pueblo es uno de los pueblos más bellos de Albania. Cerca de Berat se encuentran las ruinas de Butrinto. Butrinto son ruinas de origen griego. También hay la presencia de los romanos. Muchas de las columnas ya están rotas. Permanecen todavía los mosaicos. Restos de un diminuto anfiteatro y el teatro griego de Butrinto. Es un pequeño teatro donde el día que viajemos les voy a recitar el Edipo Rey. Y aquí estamos en Apolonia. Haciendo burla, en una ocasión que estaba yo dando una plática, digo, este es Apolonia. Y me hace una pregunta uno de los que estaban, uno de los participantes del curso, me dice, pero Apolonia Corleone, haciendo referencia a la esposa siciliana de Michael Corleone. No, esta es la ciudad de Apolonia, es decir, la ciudad de Apolo, en Albania, una ciudad griega, con mucha presencia romana, y este es el puente de los 9 arcos, que es un puente otomano, una de las reliquias otomanas, que a pesar de que no son tan queridas por el pueblo albano, es parte de su historia y tienen mucha influencia otomana. Bueno, habíamos hablado del pueblo de Girocastra, donde estaba el castillo. El pueblo en sí es sumamente pintoresco. Tenemos estas tiendas que ya cada vez proliferan en todo el mundo. Al lado del cafetín, todo está lleno de tiendas de souvenirs, ropa, joyería, adornos. Se ve que no nada más el mexicano enloquece con estas tiendas, ya son una parte de la cultura contemporánea universal. No se puede considerar ni pueblo mágico, ni un pueblo merecedor de estar en la lista de los patrimonios de la humanidad si no tiene sus bazares llenos de tiendas, de pequeñas tiendas, porque son las que tienen el sabor. Pequeñas tiendas de souvenir, baratijas, joyería de fantasía y adornos que poner en sus vitrinas. Y aquí estamos donde comenzamos la plática, en el castillo de Giroclasta. Es impresionante castillo. Quizá de todos los castillos, que hay como 20 castillos en Albania, el más impresionante, el que tiene más esa esencia de castillo guerrero, es precisamente Girocastra. Vean estos pasillos con sus cañones. Muchos de estos cañones, algunos de estos cañones, son cañones que datan del Renacimiento. Hay otros cañones que datan precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Albania fue arrasada durante la Segunda Guerra. Aquí tenemos el pueblo de Kruja, con el castillo de Kruja, que en la actualidad es un museo de historia, y es junto con el de Girocastra. Girocastra es, ¿qué les puedo decir? Es más
tiene un sabor más medieval, más guerrero. Este tiende más, es más refinado y tiene más la personalidad de un palacio. Y no podía en este pueblo, en Cruya, no podía faltar los bazares. Como pueden ver, es todo un paseo fascinante. Y yo casi reto a quien lo resista pasar sin asomarse a los puestecitos. Saliendo de Albania, nos vamos a este país, Montenegro, que también durante mucho tiempo estuvo cerrado al turismo y que también tiene una de las costas más bellas del Adriático. Claro, esto lo voy a repetir en todos los países, porque es todo el Adriático, tanto del lado italiano, pero especialmente del lado balcánico, es como ir a través de un cuento, o más que nada, como ir a través de una secuencia de cuentos medievales, de cuentos de caballeros andantes y princesas que estaban prisioneras en los castillos al fondo de un mar extraordinariamente azul o en el fondo de un fiordo, como es el caso de Montenegro. Aquí lo que estamos viendo es una de las laderas del fiordo de Kotor. Este es el pueblo o la islita que está unida con esta pequeña lengüeta de tierra, que es, es el pueblo de Sveti Stefan. Es un pueblecito minúsculo en una isla, aquí está, sobre la península, y con este espléndido mar. Esta es quizá la gema adriática de Montenegro. Es uno de estos lugares y hay hotelitos aquí, hostales, donde permiten que la gente se vaya por un mes para descanso. Como no tiene el barullo, porque es muy pequeño y no está lleno de discotecas y de restaurantes, hay cafetines y restaurantes, fonditas, donde se come muy bien. En todo el Adriático se come bien. El Adriático tiene influencia romana, griega, después italiana, y obviamente quien descienda de italianos come bien. Y en todo el Adriático se presume, mucha gente dicen que las pizzas de X lugar en Croacia son mucho mejores que las de Nápoles. Eso habrá que verlo, ¿no? Pero se come espléndidamente bien. Entonces, cuando alguien quiera retirarse o ir verdaderamente a descansar, después del agobio de una pandemia que nos tuvo en ascuas durante varios meses y que aprovechamos afortunadamente quienes estamos aquí en esta reunión viajando por estos lugares, pero les doy el tip, retírense durante 2 meses aquí en esta isla de Sveti Stefan en Montenegro. Y este es el pueblo o la ciudad, perdón, de Budva. Es el pueblecito de Budva y es famoso precisamente por la bailarina. Es una escultura que está sobre una roca y que es el emblema del pueblo de Budva. Es otro pueblo muy bonito en Montenegro, a la orilla del mar. Hay varios pueblos en la costa del Adriático que han puesto esas esculturas. Quizá el origen de ellas sea la Sirenita de Copenhague. Claro, el mar donde está la Sirenita es muy distinto a este mar, aunque aquí en esta fotografía se ve bastante descolorido, bastante pálido. En realidad el color es como el que vimos antes en
la isla de Svetý Stefan. Bueno, aquí tenemos la entrada al fiordo de Kotor, y este es el pueblo de Kotor. El fiordo es uno de los paseos más estrujantes. Aquí estamos, con lo que empezamos. Es de verdad impresionante. Si no llegamos por crucero, tomen el paseo por la carretera y denle la vuelta a todo el fiordo. Es algo extraordinario. Son más de 100 kilómetros, entonces es un paseo inolvidable. Aquí pueden ver otra vista. Esto ya está anocheciendo. Aquí es la islita de Perast, precisamente en el fiordo de Kotor. Perast, esta islita tiene una historia romántica. Cuando llegó las tropas de Napoleón Bonaparte, había una doncella, una mujer muy bonita en la isla, y un soldado de Napoleón la conoció, la vio, nada más de verla, se enamoró, se enamoraron los dos. Fue amor a primera vista, como debe de ser el amor. El amor más peligroso, lo más violento, generalmente es el amor a primera vista. A veces es efímero, pero generalmente es el más apasional, más violento. Pues ellos cayeron presa de ese amor irresistible y violento. Y el soldado rezaba todos los días porque terminara la guerra y pudieran casarse. Un día recibe la noticia de que se había acabado la guerra, estando él en batalla, regresa para recogerla a la novia y decirle, nos casamos, y se la encuentra muerta en su casa por la última bomba que habían arrojado las tropas francesas. El pobre hombre enloqueció, la enterró, llevó todos los días flores hasta su tumba, y él vivía siempre pegado a la tumba hasta que ahí murió, pero para que lo enterraran dejó una nota a los habitantes de los pueblos vecinos que llegarían a visitarlo, para que lo enterraran dentro de la tumba con su novia y estuviera unido, si ya no pudo unirse en vida, en la eternidad. Se dice la leyenda, que crecieron ahí mismo al lado de la tumba dos cipreses que siempre están pegados. No sé cuál de estos es. Yo nunca lo vi, pero pues es la leyenda. Y aquí tienen el monasterio de Ostrog, en una ladera de roca. Está empotrado este monasterio. Es un monasterio ortodoxo griego. Allí está encajonado. Pueden ver la entrada del monasterio. Y es un monasterio. Bueno, aquí esta balaustrada y todo tiene todo el toque neoclásico, pero la realidad es que este monasterio estuvo empotrado ahí desde el Renacimiento, más bien desde fines de la Edad Media, pero en su estructura actual desde el Renacimiento, excepto esto, que ya es del siglo XVIII. Montenegro, sí, de hecho, Kotor está pegado a Dubrovnik, muy cerca de Dubrovnik. Desde Dubrovnik se puede hacer el paseo a Kotor en un día. Y se los recomiendo si es que no tienen incluido Montenegro. Bueno, aquí estamos en Croacia. Croacia podremos considerarlo el país más lleno de atractivos turísticos,
No el más bello, ¿eh? No podemos decir cuál es más bello. Lo que pasa es que en Croacia, cada pueblo en la costa del Adriático es una gema. Entonces ahí lo ideal es pasear con calma, cuando no hay tiempo, ¿verdad? Hacer ciertos recorridos de un tirón, pero quedarse por lo menos 2 días en determinados pueblos para saborear precisamente ese ambiente de la costa dálmata. La costa dálmata es precisamente la costa de Croacia. Bueno, empezando lo más cercano a Kotor, es decir, a Montenegro, es la ciudad de la antigua Ragusa, actualmente conocida como Dubrovnik. Es la joya, la ciudad emblemática de la costa dálmata. Es la más importante, la más grande, la que tiene una historia que es como una epopeya. La Ilíada se queda corta con la historia de Dubrovnik. Toda esa secuencia de invasiones, de guerras, de santos, de obispos que vivieron aquí y las reliquias que dejaron la convierten en uno de esos almacenes de del pretérito humano, del pretérito de Europa, que es como meternos al DNA del viejo continente y recorrer a pie sus callecitas. Por eso yo siento, bueno, esto lo repito en todos los lugares, hacerlo con calma, porque lo más doloroso es en un lugar así, estar mediodía, verlo deprisa, ir a ver la iglesia, la catedral y salir corriendo sin tomarse el tiempo de digerirlo y de dejar que se filtre a través de nuestra piel y de nuestros sentidos y sobre todo de nuestra imaginación hasta que llegue al alma y ahí nos fecunde con todos los mensajes que tienen estas ciudades. Imagínense perderse en este laberinto de callecitas, entrar a las iglesias, salir, sentarse en un café, pedir un vaso de vino. Vean nada más qué lugar, ¿no? Y todo con esta armonía, con los techos de teja roja. Las murallas de Dubrovnik. Me imagino que viendo esto entienden por qué mi insistencia en lo imperdonable que puede ser llegar deprisa a estos lugares. Es, y perdónenme la comparación, es como comer deprisa, o peor aún, como hacer el amor deprisa. El chiste es sentarse, ver pasar a la gente, dejar que el tiempo pase sin preocuparse, pedir otro vaso de vino, un trozo de queso de cabra con un pedazo de hogaza de pan. Y ya cuando empiece a sentir que se nos sube un poco el vino, empezar a caminar nuevamente para llegar a alguna iglesia, entrar, ver esas iglesias centenarias, oír la resonancia del vacío que generalmente tienen estas iglesias, ver desde una banca de la plaza este viejo palacio veneciano, el Palacio de Sponza, así se llama. Aquí lo tienen, la torre del reloj,
Y toda esta placita rodeada de pequeños palacetes, y cada uno es como un libro de historia. Y tienen otra vista de la muralla de Dubrovnik y la ciudad. Con todo el dolor del alma, salimos de Dubrovnik, nos vamos a la ciudad donde nació uno de los emperadores más célebres de la antigua Roma, ya de la Roma tardía, Diocleciano. Aquí está el palacio de Diocleciano. Él nació aquí, este es su palacio. Hay restos de un circo romano, de un teatro. Y salimos de, perdón, salimos de Split y nos vamos a Korčula, que es una de las islas. Ese es el pueblo de Korčula. Miren, toda la costa dálmata en la actualidad son cientos de islas. Y, ¿qué les puedo decir? La mayoría de ellas, por lo menos la mitad, tienen pueblecitos sumamente pintorescos y que los han remozado porque el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de divisa para Croacia. Esta es otra vista de Korčula. Al frente, esta es la costa dálmata y esta es la isla, esto está en la isla de Korčula y esta es la ciudad de Korčula. Y bueno, esta es la isla de Hvar, H-V-A-R, que es una de las islas actualmente, este es el pueblo de Hvar. ¿Qué podemos decir? En el verano, este pueblo es materialmente tomado por los ejércitos de jóvenes de todo el mundo. En una ocasión tuvimos un grupo de una de las vendedoras de la Casa del Viaje, mandó un grupo de niñas de un colegio y todas incluyeron, si querían incluir forzosamente un par de días en Hvar, porque es un sitio de reunión de adolescentes, jóvenes, y donde hay fiesta, si no duerme el pueblo. Son discotecas, fiesta, comida, baile, todo el día y toda la noche. Y aquí pueden ver esta isla, la isla de Hvar, es una fascinante secuencia de playitas, de caletas. Aquí están salpicadas de yates y de barquitos, ¿verdad? Que vienen de las costas de otros lados del Mediterráneo o incluso de la costa propiamente continental, a pasarse unos días en la isla. Esta es la ciudad de Šibenik y esta es la Basílica de San Donato. Es una basílica gótica, es decir, gótica, románica, totalmente medieval. Y aquí tienen los mascarones de piedra, son esculturas de piedra que adornan ciertos rincones del exterior de la Basílica de San Donato. Y aquí tienen el conjunto de Šibenik, más armónico que Dubrovnik, como que está más ordenado. Y aquí tienen la basílica, maravillosa Basílica de San Donato, con su torre típicamente veneciana y su basílica medieval.
Es la basílica, el campanario. Y esta es la ciudad de Rijeka. Esta ciudad seguramente está triste porque en el año de 2020 fue nombrada capital cultural de Europa, junto con Galway en Irlanda. Pero imagínense, pues ya se pasó prácticamente el año, es decir, cuando termine la pandemia, ya habrá terminado el 2020 y la ciudad que se había preparado para tener eventos y exposiciones y fiesta todo el tiempo, fiesta cultural, pues se quedó vestida y alborotada. Esta es Rijeka, es una ciudad de más calado, no es tan pueblo, es más bien ciudad. Aquí tienen el Palacio de las Artes, el Teatro de las Artes, que estaba totalmente preparado para óperas y para conciertos, etcétera. De allí entramos por tierra, cruzamos, vamos hacia Zagreb, la capital de, de Croacia, y pasamos por este parque nacional, que es el Parque Nacional de Plitvice. Es un parque nacional que no tiene la salvaje grandeza de Agua Azul. Lo que sí tiene es una limpieza absoluta que Agua Azul, desgraciadamente, no lo tiene porque pues, nos hemos encargado de llenarlo de basura. Aquí está prohibido nadar en las pozas, en Agua Azul se permite. Entonces, la belleza de las piscinas y de las pozas queda contaminada por pues, toda la gente que está ahí nadando, y muchos de ellos muy al estilo playa mexicana popular, ¿verdad? Los señores se quitan la ropa y entran en calzones a la poza, ¿verdad? Lo cual no es precisamente el espectáculo más estético. Y después meten a la viejita con todos sus vestidos y todo esto, detenida por los nietos. En fin, eso no pasa en Plitvice, sí pasa en Agua Azul, pero Agua Azul es más imponente que esto. Y llegamos a Zagreb. Zagreb es una gran ciudad. De hecho, de todo lo que era Yugoslavia, la capital de Yugoslavia era Belgrado, que lo vamos a ver el próximo martes. Como ciudad es muchísimo más culta, una ciudad de mayor abolengo cultural y que tiene un sabor más europeo que Belgrado. Y en la actualidad, pues Zagreb es un centro de cultura, es el centro de cultura de Croacia. Ven nada más esta puerta de la catedral, es una catedral gótica bellísima, con las torres altísimas. No es la que tiene las torres más altas, pero como es más delgada, es una más refinada, da una impresión de una altura descomunal, ¿no? De hecho, la catedral de Colonia es un poco más alta y la catedral de Ulm en Alemania tiene la aguja más alta de toda Europa, pero esta es de las más altas, que es la catedral de Zagreb. La ciudad de Zagreb es una ciudad que merece pues, por lo menos un par de días ver la ciudad alta, la ciudad baja, la zona de Kaptol, que es la capital, donde estaba la capital, ver todos los monumentos. Bueno, este es el interior de la catedral, siempre imponente, como todas las catedrales góticas.
El gótico tiene esa virtud, es una de las grandes creaciones del talento humano. Es una invención del espíritu creador realmente dirigida para obtener el ensimismamiento. En una de estas catedrales es imposible divagar en frivolidades. Cualquier persona sensible hinca y parece que las ojivas nos aplastan y nos obligan a hincarnos, aunque seamos ateos. Como decía Kipling en una de sus novelas, aquellos que llegaron a mofarse se hincaron a rezar. Y esto tienen estas catedrales góticas. Y bueno, la de Zagreb tiene esa cualidad. No se diga las catedrales de Francia o de Inglaterra. Bueno, aquí tenemos una vista. Aquí está la catedral. En esta foto la estaban restaurando, una vista de lo que es Zagreb. Y esta es la plaza de Ben Jalesic. Ben Jalesic fue un prócer, un caudillo croata que estuvo siempre, favoreció al Imperio Austrohúngaro y por ello se ganó cierta enemistad con sobre todo los rebeldes aristócratas que querían un país independiente del Imperio Austrohúngaro. Ben Jalesic se daba cuenta de que no había elementos para luchar contra una fuerza como el Imperio de los Habsburgos. Es decir, Croacia no tenía ni el ejército ni la fuerza, entonces iba a ser una guerra totalmente suicida. Entonces él prefirió desarrollar su política, luchar por la educación de su pueblo, luchar por la, luchar por la abolición de la esclavitud. Entonces hizo muchas mejoras y en la actualidad es honrado como un héroe nacional. Pero durante un tiempo se le consideraba a algunas gentes como traidor a la patria. En la actualidad es el principal héroe nacional de Croacia y en su honor está nombrada la principal plaza de Zagreb. Esta es la iglesia de San Marcos, una de las iglesias más antiguas y más representativas del arte croata, que ya tiene una influencia oriental en sus cúpulas. Este es el Palacio de Bellas Artes o el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno. Es sorprendente cómo todos los museos de arte moderno tienen que tener un edificio moderno, como si las pinturas modernas se sintieran fuera de sitio en un edificio barroco. Y este es el Teatro Nacional. Y si me estoy yendo, Berenice me va a decir que por favor no lo diga. Aquí presentó su hijo Mauricio la obra de Don Juan, pero no Don Juan, Las bodas de Fígaro. Exitosamente aquí él dirigió Las bodas de Fígaro. Me cuenta que le costó mucho trabajo. El personal croata es bastante rígido, no eran flexibles, eran como muy burocráticos, pero la representación del Don Juan fue un éxito y el teatro es espléndido. Bueno, salimos en esta, es decir, Zagreb está más o menos por donde anda paseando pero ahorita está sobre mi cara, déjenme. Por acá está Zagreb, regresamos, puede ser vía Rijeka o nos vamos directamente a Stopatija.
para hacer un paseo por la península de Istria. Esta es la península de Istria. Istria es la más grande península de todo el Adriático y es, digamos, el broche de oro que cierra, ya no se considera Costa Dálmata, pero es el broche de oro que cierra toda esta cadena de joyas o este rosario de diamantes que vimos en la Costa Dálmata de Croacia. Entonces nos vamos primero, Rijeka, por lo menos para consolarla de que su festival, su año en que iba a ser capital de la cultura europea, pues le tocó la pandemia. Nos vamos a Opatija, vamos a ir a Opatija en un viaje. Yo no les recomiendo que vean todos estos pueblos, sí valen la pena, pero puede ser repetitivo. Hay que pasar por Opatija, hay que ir a Pasín o a uno de los pueblos del centro, como Motován, esa es una maravilla, ver Pula, que es otra joya, Rovinj, y de aquí pueblear, pero en un día hasta Pirán, que ya está en Eslovenia. Este recorrido, si se pernocta en Rovinj y al día siguiente se van puebleando por toda la costa y llegan a Pirán para pernoctar en Pirán. Pirán en Eslovenia, les repito. Bueno, este es Opatija y esta es la chica, la Madonna, con la paloma, que es el símbolo de la ciudad, mira hacia el mar, y el pueblo es muy bonito, pero con que vean esta escultura, ya se llevan el sabor de esta introducción a la península de Istria. Bueno, este es el pueblo de Motován. Miren, en Motován pueden quedarse, pueden pernoctar en alguno de estos hotelitos. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Pues caminar, callejonear, ver la iglesia. No es sí es una iglesia medieval. La mitad del pueblo es medieval. Muy interesantes son los callejoncitos, pero lo más rico de este pueblo es sentarse a comer, probar los quesos del campo, quesos de oveja, de cabra, de leche de vaca, las carnes frías, las butifarras que hay en esta región. Preparan una carne de cordero que la preparan como en unos hornos a las brasas, a fuego lento, entonces queda muy jugosa, con hogazas de pan recién hechas, que todavía están calientitas, y por supuesto, vaso de vino de toda la región de Motován, de vino de Istria. Y bueno, ya se quedan ahí a pernoctar para el día siguiente hacer el viaje con toda calma hasta Pula, donde está este anfiteatro romano. Y esperemos que les toque algún concierto, algún recital. Vean nada más cómo ha sido deteriorado todo lo que sostenía en el circo de arcadas. Materialmente todas las gradas que estaban, las antiguas gradas, se han ido destruyendo y actualmente las gradas están aquí, están acá, no sé si las alcancen a ver. Y bueno, en este sitio se presentan conciertos, a veces conciertos de mucha calidad, a veces son recitales, a veces son conciertos de música popular
música popular balcánica, que es bellísima, muy alegre, tiene esta dualidad de trozos muy melancólicos y trozos muy agitados, muy alegres, típicamente de los gitanos. Bueno, el otro pueblo de la península de Istria, que creo que es el broche de oro de todo esto, es Rovinj. Esta es la Basílica de Santa Eufemia. Aquí está el pueblo de Rovinj. Vean nada más las callecitas. Son calles de 3 metros de ancho, y aún en estos 3 metros de ancho, ahí se instalan puestos que tienen 80 centímetros de ancho el puestecito de souvenirs, ropa, y los restaurancitos que hay aquí. Una de las especialidades son las ostras y los mejillones. Ostras frescas. Yo les recomiendo, ahí les preparan una salsa, ahí preparan también una salsa con albahaca. Es muy italiana la comida aquí, pero únicamente con el jugo de limón, de este limón europeo, lo escurren sobre la ostra y se la arrancan con el tenedor y se la beben, y van a elevarse sobre el campanario de Santa Eufemia al reino de los cielos. No hay un platillo más excelso que esas ostras de Rovinj. Bueno, los velours de Francia. Vean las callecitas de Rovinj. Este es Rovinj en la noche, y llegamos al final de nuestro trayecto al último país, es Eslovenia. Ahorita les explico por qué este dragón. Eslovenia es un país pequeño, tendrá unos 20,000 kilómetros cuadrados, es poco más chico que Nayarit, y el primer pueblo que visitamos aquí, llegando de la península de Istria, es esta maravilla, esta península que se llama Pirán. Hay otros pueblos por acá que son bellísimos, pero con que vean Pirán es suficiente, pero véanlo, saboréenlo, mínenlo, vayan a la placita, a esta placita simpaticísima, acérquense a esta estatua. A veces se encuentra uno músicos ambulantes con su violín. Sería maravilloso que les tocara, y pídanles por una propina que les toque precisamente de este músico, Tartini. Tartini es un músico que pertenece a la segunda etapa del barroco italiano, pero él nació en Pirán y es héroe nacional de Pirán. En vez de tener un prócer, un héroe nacional, en el centro del pueblo está Tartini, un músico. Eso es civilización. Bueno, pídanles, si les toca uno de estos músicos que suelen andar ahí ambulando, que les toquen el trino del diablo. Platicaba Tartini que en una ocasión tuvo un sueño. En el sueño vio al diablo, se le aparecía el diablo con un violín y le empezó a tocar una música extraordinaria. Al día siguiente, Tartini trató de recordarla, no podía recordarla bien, pero ahí, haciendo intentos y esfuerzos por evocarla, compuso una sonata en sol menor que se llama la sonata del Trino del Diablo. Pero decía Tartini siempre que al lado de lo que tocó el diablo, lo que él había compuesto era una porquería.
siempre se quedó con esa frustración de que no pudo competir con el diablo. Y bueno, es lógico. El diablo es el mejor violinista que hay. Pianista es Dios nuestro Señor. Pero el violín es el diablo el más grande intérprete. Bueno, aquí nos despedimos de Giuseppe Tartini. Nos vamos a las grutas de Postojna. Esta es la entrada. Este edificio que tiene un aspecto de monasterio es la entrada a una de las grutas más grandes de Europa. Impresionante gruta. Aquí tiene lo que le llaman la cortina de piedra. Sí les platiqué de una amiga que se golpeaba con las estalactitas. Y cuando todos nos golpeábamos, porque va uno viendo el piso, entonces no ves la estalactita, te golpeas y generalmente decíamos alguna majadería, jurábamos en las groserías que no solemos decir, ahí no salían. Era una cosa automática. Pero esta amiga, prosopopéyica y siempre decente, lo que decía era, oh, decía, ay, se me removieron las ideas. No creo que desahogara tanto, como diciendo una grosería bien dicha. Bueno, llegamos a la capital de Eslovenia. Aquí abajo, exactamente abajo, tenemos el puente Triple. Estamos en Ljubljana, así se llama esta ciudad. Es una verdadera belleza de ciudad. Del otro lado del puente Triple se encuentra este pueblo, plaza, la plaza de Peresén. Y aquí está la iglesia o la Basílica de San Francisco, o la Basílica de la Asunción, que fue la iglesia de San Francisco. Peresén es una estatua, es un monumento que está aquí, que está dedicado y es el que se considera el héroe nacional de Eslovenia. Este héroe nacional era un poeta. Tampoco era un guerrero, ni un caudillo, ni un político. Imagínense qué país que en una plaza su héroe nacional es Tartini, un músico, y en su capital el héroe nacional es Franz Peresén, un poeta. Un poeta que siempre vivió atormentado y curiosamente en la estatua, la escultura del poeta mira siempre hacia acá, hacia una ventana hecha en piedra, está tallada en piedra, donde se asoma Julieta, su amada. Pero Julieta era un poco casquivana, era una vampira que a veces le pintaba el cuerno y él sufrió indeciblemente por ella. Y la estatua la construyeron mirando hacia, hacia el nicho donde está esta escultura. Bueno, aquí tenemos, en este edificio es precisamente donde se encuentra ese relieve, ¿verdad?, de Juliet. Y aquí está la iglesia de San Francisco, el río Ljubljanik, o el río Ljubljana, es el río que cruza la ciudad, la capital. Ya no les repito, pero es otra de esas ciudades para caminarse. Y llegamos al Dragón. Es muy importante el puente de los dragones. Es el puente consentido de todos los eslovenios. Y los dragones, en este puente hay como 20 dragones. Algunos son grandes, 2 de ellos son grandes, la mayor parte son pequeños.
Algunos están precisamente en el pedestal de estos faroles. Ahí tienen un dragoncito, dragón bebé. Y la leyenda dice, es el dragón que mató un prócer, otros dicen que fue San Jorge, para defender a una doncella que quería ser devorada por el dragón. Otros dicen que quería ser violada por el dragón. El caso es que el dragón muere y lo convierten aquí en un símbolo de la leyenda y dicen, por eso hay que tener cuidado cuando cruzan el puente, que cuando pasa una mujer, una muchacha, si la muchacha es doncella, los dragones mueven la cola. Y si no mueve la cola es que la chica no es doncella. Así que todo depende, ¿verdad? Miren, aquí tienen en este farol un dragoncito. Y en otros tienen grifos. Y la plaza es el centro de Ljubljana. Aquí tienen al poeta Perecen, el héroe nacional de Eslovenia, y aquí arriba está la Musa. La Musa es una escultura desnuda. La iglesia de San Francisco está acá atrás y hay un árbol. El árbol lo dejan ahí para que el sacerdote de la iglesia de San Francisco no vea a la muchacha desnuda y no se distraiga cuando da misa. Bueno, este edificio es una farmacia y en la parte de arriba hay oficinas. Y aquí está Perecén y aquí está la Musa y la iglesia está aquí. Esta es una tienda, un almacén. Y aquí tienen la ciudad de Maribor. Maribor es una pequeña ciudad. Bueno, Ljubljana también es pequeña, pero más pequeña y muy pintoresca, con una arquitectura muy renacentista. Tiene todavía una que otra recuerdo medieval, pero casi todo es o renacentista o neoclásica, y todo predomina en estos colores apastelados. En el centro está este monumento, es la Virgen, y está rodeada de 6 santos, entre ellos está San Francisco y otros, San Roque, por ejemplo, que es el monumento a los muertos en la peste bubónica. Y otra de las joyas que tiene Maribor es precisamente la Casa de los Vinos. Tienen los vinos de Eslovenia, y bueno, este es un jamón. También ahí venden una carne muy alemana que se llama el Wunderfleisch, que es una carne seca a base de viento. La secan con viento. Y por último llegamos a uno de los lagos más bellos de Europa, el lago de Bled. Estamos otra vez en el país de los cuentos. Ven esta islita que está en el centro del lago. Este es en otoño. Este es en invierno. Y nos despedimos de la costa del Adriático, precisamente con el lago Bled. Les agradezco su atención y les doy las gracias también a nombre de Berenice y de la Casa del Viaje.
Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, les agradecemos a todos su amable atención. Pedimos, por favor, permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat. Si son tan amables. Señor Raúl, bueno, pregunta por aquí si se requiere visa para estas ciudades. Para algunos sí. Ujú. En el momento que lo requieran, si nos pueden hablar, y entonces ya les informamos qué país, es que ahorita quién sabe cómo van a quedar las cosas. Muy bien. Si se puede hacer un viaje alquilando un auto por toda la costa del Adriático, ¿cuántos días serían para recorrerlo más o menos? Mira, si rentan un coche es lo ideal, porque entonces se van dando sus tiempos. Yo les diría que todo lo que vimos lo pueden ver en 15 días. Incluso en unos 12 días lo pueden ver. Perfecto. ¿Cuál sería la mejor forma para trasladarse dentro de las ciudades? No, definitivamente, mira, o toman un paquete, se van con un grupo especial, o que renten su coche. Porque si eh, piden coche rentado con chofer, les sale carísimo. Muy bien. ¿Cuál es el mejor tiempo o la mejor temporada para ir? ¿Qué meses del año? Yo diría el otoño, principios de otoño o la primavera. El verano es muy caliente y en el invierno el mar Adriático no se ve tan azul y hace mucho frío. Correcto. Em, no sé si hay alguna otra duda que tengan. Em, pues al parecer no. Ah, sí, tenemos una más. Si es un viaje caro. Mira, todo depende del nivel de hoteles que vayas. No es necesario ir a hoteles, con hoteles de 3 estrellas, eh, son cómodos, limpios, muy convenientes. Entonces, es tan caro como el tipo de servicios que desees. Si vas a hoteles de lujo o de 5 estrellas, sí se dispara el precio. Muy bien. También por aquí pregunta, ¿la Catedral Gótica de Zagreb a qué religión pertenece? Es católica. Es católica. Muy bien. Muy bien. Y, Croacia es católico. ujú. Zagreb es antes Sarajevo, ¿verdad? No, Sarajevo es una Sarajevo. ciudad de Bosnia-Herzegovina. Perfecto. Un viaje más o menos, ¿qué costo tendría aproximadamente? Qué Un viaje. buena pregunta. Mira, no quiero contestar la pregunta eh, así al vuelo, primero porque no sé qué servicios vayan a tener, pero pueden calcular si van en un paquete relativamente económico, pueden hacer cálculo de 2 semanas entre $2,000 y $3,000. Y de ahí se dispara si es individual y si es en hoteles de 4 o de 5 estrellas. Muy bien.
Sí, dependemos de esa información. Claro que sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos a todos, como siempre, su atención. Finalizamos el día de hoy y los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión. Que tengan La todos. siguiente sesión vamos a ver también los Balcanes, pero los países balcánicos del lado del Mar Negro, es decir, Bulgaria, Rumania y Serbia. Y Serbia-Herzegovina, no, perdón, Bosnia, Herzegovina y Serbia. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan excelente tarde.